Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Haiki nos trae aquí la banda del estepario siberiano, una de ellas, The Coast, y la canción Into the Drone. Y bueno, pues ya sabéis, amigos, a disfrutar. Em, Esto es, no sé lo que nos van a traer, porque dice, de hecho, dice My New Band's second single, The Ghost Into the Drone. Así que amigos, otra cosa, ¿no? Conociendo al estepario, velocidad fijo. ¿O no? Veremos, puede que no, puede que no. A ver si nos sorprende. Amigos, ya sabéis si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. You finally found the time, never went too far. Somewhere on the way, you start to see the light. The mason and the stone, bitter winter's bone, pulled you way down under, deep into the throne. The Leviathan stood on mind above, to grant all that you wanted. Someone to show you how, something to break you down. His declaration, what a revelation now. Somewhere to bend your blown, on the promise overblown. His medication, like it's your salvation now. Something way down on there. You wonder how you know, or even if it's true. The calling of an angel, message with a view. The secret of the ride, coercion of your mind. The sacrifice you'll know in this convincing show. The Leviathan stood on mind above to grant. Pues sí que dan caña, efectivamente. Sí. Ya me extrañaba a mí que fueran despacio. Conociendo a Madre, don Jorge, ¿eh? madre mía, es que la ejecución es tan precisa que parece, bueno, es humano porque lo vemos, pero Pues tú fíjate en fin, pero bueno, que se siente el pulso de una máquina casi, o no de un batería. pues noto yo la batería un pelín baja de volumen. ¿Baja? Sí. Pues no sé, yo la noto Escucho más fuerte a la guitarra y al bajo que a No, la pero lo batería. que pasa que en su canal tiene, por supuesto, tiene que reforzar todo el sonido de la batería porque es de lo que se trata, pero esto es un grupo, tiene que estar compensado. Eso es lo que creo yo que puedes notar, ¿no? Yo lo hubiera puesto un pelín más alto. Todavía más, ¿no? Es decir, Sí. sí, sí. Mira que los fills del Estebario son explosivos. Me gusta que el sonido de la batería sea así más bien seco. Y desde luego, va cambiando cosillas. No me parece, es decir, evita totalmente que sea la monótono, lo que es el ritmo de la batería. A ver, Eh, el estepario algo monótono es imposible. sí, sí, bueno, es decir, siempre. Siempre te sale por peteneras y te marca cualquier cosa. Sí, mira, mira que el ritmo es un 4x4 que empieza así en plan normal y clásico. Sin embargo, pues le va añadiendo pues patrones en plan sincopados, haciendo cortes y bueno, pues le va dando vidilla al tema, ¿no? Las guitarras.
Bueno, la guitarra y el bajo, pues fenomenal, ¿no? Son Sí, sí, músicos de alto nivel. y muy contundentes. Sí, sí, sí. Están ahí. Además que para ser solo tres se escucha espectacularmente. Sí, no, no, no. Sí, sí, eso es cierto. Em, Sin embargo, no veo que quiera hacer el estepario sentir la batería como tan protagonista y le está dejando su parcela a los otros músicos, ¿no? Es lo Además, de que... verdad, sí. Sí, 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 están creando así una buena atmósfera y bueno, yo no conozco con anterioridad a los músicos que le acompañan, pero me están causando muy buena impresión, desde luego, ¿vale? Em, Voy a darle un poquito para atrás, no sé por qué está ahí con el tema de la capucha tapándose la cara, pero bueno, cosas de Yo, él. yo tampoco digo, pues si ya sabemos quién es. Sí, 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 no sé, no sé. En fin, puede resultar hasta ciertamente incómodo, ¿no? Creo que Sí, bueno, lleva una bueno, camiseta de tirantas, además podría estar, pero bueno, supongo que simplemente es estética. El color de la capucha es como el de la batería, así que no es la batería Varus que hemos visto otras veces. Puede ser, o sí. Bueno, sí, el color sí, de la Varus, que es así como verdecito, no sabría decirte. Este escudo de aquí me desconcierta. No sé si es la Varus o no. Puede que sea. Es la que llevo últimamente. Bueno, venga, continuamos y seguimos. So you went into the pines, thought you'd leave it all behind. Reminiscing of the time you saw it all, yet you were blind. Never breathe a word again, never say the name and then run toward the heavy night. Someone shot your heart, something to break you down. It's decoration, what a revelation now. Somewhere to build your throne, on the province overblown. Here's medication, like it's your salvation now. Something without orbit, now you're broken. Do it again, do it again, do it again, do it again. Wow. Me marea un poco la cámara así tan sube-baja. El sonido espectacular, pero la cámara me ha mareado un poquito. Eh, la voz, la voz del guitarrista, ¿vale? Porque es las dos cosas. Tiene muchísima personalidad, muchísima personalidad. Lástima que no se le veía tan claro con el tema de estar tan oscuro todo el tiempo, pero es de los cantantes más potentes que he visto yo últimamente. sí, sí. Además que se llama Peter Connolly. Ujú, sí. Y la verdad que muy solvente y la verdad que me ha flipado también.
muy buen guitarrista también, ¿eh? Sí, sí, Tiene esa combinación de destreza tipo Hetfield que es capaz de hacer riffs elaborados y a la vez que puede cantar, ¿no? Entonces que puede tiene, cantar, sí, sí. tiene mucha habilidad. Es que es complicado. A mí me parece muy complicado eso. El bajista no ha destacado tanto, pero sí se le ha visto hacer muchas cosas, muchas técnicas diferentes, slap, dedos, pero se dedicaba más que nada a reforzar lo que era la base rítmica. No lo he visto yo haciendo así líneas de bajo que me hayan llamado así la atención. Em, Tampoco se le veía haciendo cosas repetitivas, pero no tenía tanto protagonismo. Sin embargo, la mezcla ha quedado muy bien, ¿no? Porque va empastado con la Sí. batería, que es de lo que se trata, ¿no? Y seguirle el ritmo al estepario es complicado. Sí. Mm, no sé yo si, bueno, está claro que quiere tener proyección internacional, ¿no? Am, Así que bueno, cantan en inglés y por ahí dejan la letra, a ver si podemos sacar cosas en claro. Estoy leyendo y traduciendo a ver qué podemos decir. Vale, bueno, pues por lo que veo es un viaje como psicológico o espiritual, ¿no? Es en plan, primero una especie de desilusión a nivel espiritual o filosófico, depende de cómo lo quieras llamar. Después habla de la manipulación de las masas, habla de el tema de la lucha interior, ¿no? Y al final, pues como a un despertar, ¿no? Así que bueno, es más o menos lo que nos quieren decir, ¿no? Vale, vale. Por un lado, la estética es oscura, eh, que vaya tapado, que no se le vea tanto la cara al guitarra, me parece un poco hasta introspectivo. Em, pero muy bien, me parece que tiene mucha pegada al grupo. Me gustaría verlos en directo. Porque de momento con los grupos que están sacando el Estepario, lo que veo son videoclips, pero no veo que salgan por ahí a hacer conciertos y tal. Eso me faltaría de verlos en directo. Sí, bueno, pero vamos, viendo cómo tocan, seguro No, bueno, que son alucinantes. al Estepario ya hemos visto cómo funciona en directo, ¿no? Con Sí, sí. Saratoga. No hay ningún problema con eso. Él está muy curtido en ese tipo de batallas. Ahora, los otros músicos no los he visto yo. No sé qué bagaje tienen anterior. No sé cómo funcionarán. Siempre tengo la curiosidad cuando veo un músico que solamente lo he visto en videoclip, cómo se comportará en directo, porque eso es como la prueba de fuego, ¿no? Em, pero muy bien, muy bien. Yo creo que me gusta porque alguna canción que escuché de este barrio era muy tranquila y tal, y me quedé un poquito así con ganas de más, pero esta, que no sabía nada de ella, mm, me causa mejor impresión. Sí, creo que... Pues Dime. estoy aquí leyendo un poco de info del grupo, Sí. de la discografía, que como si solo tiene un disco, pues, pero ya ha colaborado Serj Tankian, vocalista de System of a Down, en el tema Gerais. Andando. Así que empiezan fuerte. Esa Gerais. apuntada en la lista para reaccionarla en un futuro. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, esta canción tiene cerca de 1 millón de visualizaciones en YouTube. Em, y bueno, pues en Spotify, pues también está ahí. Además, en poquito tiempo, porque el disco lo sacaron en mayo, creo. En S- mayo de este año, sí. Bueno, esta canción está subida en marzo, ¿eh?
Tal vez subieron esta canción como single y después Sí, imagino. el disco se compone de 10 temas, por lo que estoy viendo. Dos canciones tiene la E de explicit, así que yo no sé qué pondrán ahí en la letra. ¿Qué habrán puesto? Claro, la cosa es que esta canción que se llama Into the Drone es del disco que ha sacado la tercera más escuchada, no es ni siquiera la primera. La primera, es decir, en Spotify tiene 1,5 millones de reproducciones Into the Drone, pero es que Not For Me, que es otro tema, tiene 3 millones. Sí, pero esa la lanzaron en febrero del año pasado. Por eso tendrá más. Claro. Y después está Her Eyes, que también tiene 1,5 millones. Bueno, Que esa es la de ser Tankian. esa, Pues estoy viendo aquí que van confirmados como primer grupo del cartel para el Festival Leyendas del Rock 2025. toma ya. ¿Fechas? Si lo tienes. Eso no lo pone. Y se espera que actúen junto a bandas como Blind Guardian, Stratovarius y Dimmu Borgir. Total, que pegan fuerte, ¿no? Han empezado. Han empezado muy fuerte. Bueno, aunque bueno, conociendo al Estepario que le conoce ya, tiene un cartel bastante potente. Pues viendo la calidad que tienen los otros dos músicos con los que se ha juntado, pues Claro, claro. Es lo van a petar, ¿eh? festival, va a ser. Es en Alicante del 6 al 9 de agosto de 2025. O sea que de aquí a 2 semanas. Ujú. 8, sí, 17 días. Desde que estamos grabando esto. Total, total. Bueno, pues es un cartel curioso, ¿eh? Porque, anda, mira, Hanabi, ¿eh? El día 7 de agosto está. Toma ya. A Pues ver. mira, para verlo sabía. Me pilla Bueno, entradas. bueno, a ver, dice cartel por confirmar, que muchas veces Sí, que lo eh, mismo luego lo no sé, compras y llegas allí. no será la primera vez que crees que hay un grupo y después lo quitan y te quedas. Mira, The Cost, por ejemplo, está el jueves 7 de agosto. Ese día está Heilung, Hanabi, Peyton Parrish, The Halo Effect, Imminence, Canon Fever, D'Artagnan, Charles Wessel, Seven Spires, Evelyn Art, Uy, eh, Seven Spires. Alit, También la On Cold hemos. Spring, Hedon y Forjando. Es decir, es un cartel así variopinto. Em, Eso es el 7. El día anterior, comienzan y está con Wasp, Hatebreed, Fear Factory, Lord of the Lost, Kubian, Kublai Khan, Fit for a King, Workings, Dunedain, Suffocation, Hardline, Cemetery Skyline, The Butcher Babies, Angel Maker, Dogma, Injector. Y el día 8 está Within Temptation, eh, Fear Swanth, no sé no pronunciar esto, Battle Beast, Tierra Santa, Van Canto, Elven King, Celtian, eh, Cruachan, Lágrimas Profunder, El Altar del Holocausto, Raubein, A Dark Reborn y Lonely Fire. Bueno, mm, hay mucho grupo que no conozco, ¿eh? De verdad. Pero mucho. Pero mucho, 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 mucho. Así que, bueno, el caso es que The Cost, que es el que estamos reaccionando, el jueves 7 de agosto estaría, en principio, en Leyendas del Rock. Bueno, si os sacáis la entrada para el 7 de agosto, en principio Hanabi está ahí, así que Hanabi y Seven Spires. tenéis ahí unas cosas interesantes que ver. Ujú. Sí, sí. Bueno, amigos, pues ya sabéis, si os gusta lo que hacemos,
dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Gracias, Jaiki, por hacer que podamos reaccionar a esta canción. Un grupo muy interesante. Y claro, el aliciente del estepario siempre está. Ya sabéis, podéis apoyarnos, haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, Patreon, para tener reacciones personalizadas. Los enlaces para hacerte uno u otro están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda. Por aquí te van a recomendar reacciones. Y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que, amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.